Gloria a Dios, les decía la semana pasada que para entender lo que es la unicidad del Señor Jesucristo, que es la doctrina que la iglesia, una de las doctrinas que la iglesia Monte Morial estamos fundamentados, creemos solamente en un solo Dios, tal como el Señor se los enseñó. No, no es cosa que nosotros lo hayamos inventado, es algo que está establecido directamente en la palabra de Dios. Amén, desde incluso eh, el, el texto bíblico que tomamos como base es el texto de Deuteronomios capítulo 6, 6:4, donde el Señor nos dice, o le dijo a su pueblo en aquella ocasión, y que el Señor Jesucristo lo volvió a reiterar cuando a él, en el Nuevo Testamento, ya cuando a él le preguntaron que cuál era el primer mandamiento, y el Señor Jesucristo lo reiteró: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces, si en el Antiguo Testamento Dios, amados hermanos, Dios como Padre de la creación, nos lo enseñó de esa manera, o se los enseñó al pueblo de Israel, y ya acá en el Nuevo Testamento, ahora vemos a Jesús, Dios manifestado en carne. Amén. Dios se manifestó en carne eh, según Timoteo capítulo 3 verso 16. Primera Timoteo 3:16, creo ya lo hemos visto. Es grande, es el misterio. Indiscutiblemente es el ministerio de la piedad. Dios dice fue manifestado en carne. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Padre de la creación, como Padre, se manifestó para la creación, y Él fue el que le dijo a su pueblo: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y se lo dijo bien claro, se los aclaró bien, porque Él sabía, amados hermanos, que los otros pueblos, las otras naciones, incluso a las cuales iban ellos, a las cuales habían de heredar, a las cuales habían heredado, donde Dios les iba a dar descanso, allá había, amados hermanos, muchos ídolos, mucha idolatría, muchas deidades, y Dios les quiso dejar bien claro que que el único Dios que había era uno. Había un solo Dios. Las demás naciones tenían muchos dioses. Y es que de donde ellos salieron, de Egipto, ellos, amados hermanos, vieron, incluso muchos israelitas en aquel tiempo, cuando fueron esclavizados allá, eran idólatras. Eran idólatras. Eh, Miraban también a los egipcios, que tenían varios dioses, ¿verdad? El dios Rana, el dios Apis, el, varios dioses, ¿verdad? Los cuales ellos adoraban. Ellos tenían dioses para la fertilidad, el dios del Nilo, y cada uno representaba un animal. Y si usted se da cuenta, amados hermanos, cuando el Señor trajo plagas, las trajo conforme a sus dioses, ¿verdad? Y por eso cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el primer mandamiento que les dio es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y le digo, para poder entender lo que es la doctrina de la unicidad, hay que entender la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y poder observar, hermano, poder tener el discernimiento cuando Dios está obrando como hombre, y también cuando Dios está obrando como Dios, o cuando se ve la doble naturaleza, que es, amados hermanos, que lo encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. No es algo que nosotros hayamos inventado.
No, está escrito, amados hermanos, hay escrituras, tenemos bases bíblicas para apoyarnos en ella y para enseñar de esta manera, ¿verdad? Y como le digo, Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en, para, para el sacrificio, para nuestra redención, y ahora tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador hoy en este tiempo. Amén. Gloria a Dios, pero creemos, amados hermanos, que no son tres dioses, no son tres personas, no son tres divinidades, no, es un Dios único, amados hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, es un Dios único, amén. Sí, manifestado, amados hermanos, con tres manifestaciones en la creación, vuelvo a decirlo y a recalcarlo, se manifestó como Padre para la creación, para crear todo, incluyéndonos a nosotros. Amén. Después, amados hermanos, el hombre que Dios hizo falló. Y Dios ya tenía un plan también para nuestra redención. Y era que Él mismo, ese mismo Dios iba a ser presencia en esta tierra. Por eso es que cuando se le dio el anuncio en el Antiguo Testamento de cómo se iba a llamar ese niño, ¿alguien se acuerda cuál era el nombre? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuando ya se le dio el nombre, ya en el Nuevo Testamento, a María, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas, ¿cuál fue el nombre que se le dio al Señor? Jesús, que es ya Dios entre nosotros. En aquel lugar, en aquel tiempo era Dios con nosotros, y ya en ese tiempo ya era Dios entre nosotros. O sea, ya Dios iba a estar entre ellos, o estuvo entre ellos. Pero para nuestra redención y nuestra salvación, el Señor tenía que entregar su vida. Amén. Tenía que entregar su vida. Él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo también el poder para volverla a tomar. Amén. Gloria a Dios, así lo dijo el Señor Jesucristo. E incluso delante de Pilato le dijo: tú no tienes poder sobre mí, dice. Tú tienes poder porque se te fue dado. Como quien dice, tú eres parte del instrumento para que se lleve a cabo la obra que yo vine a hacer en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Si le digo, para entender la unicidad, hay que entender la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos estado viendo en la última semana las 2 últimas semanas hemos estado viendo esto. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo el Señor se manifiesta como hombre, así como un hombre natural. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, sintió tristeza allá cuando falleció Lázaro, su amigo. Y así vemos, amados hermanos, como el Señor tuvo que sujetarse a su naturaleza, la cual Él mismo formó. Y empezamos a ver también lo que es la doble naturaleza. La semana pasada estuvimos vimos 2 bases, y era cuando Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea. Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea como un hombre, como un ser humano como usted y yo, pero con la diferencia que Él nunca pecó. Amén, que Él nunca falló. Amén. No, o sea, tenía un cuerpo como nosotros, así de carne, sentía. Tenía todos los sentimientos como un hombre, ¿verdad? Tuvo que crecer en estatura y en sabiduría. Amén.
Pero como Dios, amados hermanos, Él lo sabía absolutamente todo. Amén. ¿Verdad? Como hombre tuvo que crecer en, en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Pero eso es cuando hablamos acerca de su humanidad. Ahora, cuando hablamos acerca de su divinidad, de lo que en él moraba, estamos hablando acerca de lo que era, de lo que es Dios. Y de lo que es Dios, él lo sabía todo. Y vamos a estarlo viendo. Amén. Le decía, vuelvo a decir, cuando Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, lo hacía como hombre. Sin embargo, cuando los apóstoles, cuando los envió primero a ellos que cruzaran, el Señor Jesucristo vino a ellos o los alcanzó ya caminando, ya no por la orilla del mar de Galilea, sino estaba caminando en el mar, sobre las aguas, que incluso los apóstoles, los discípulos en aquel momento se asustaron, pensaron que veían fantasmas, ¿verdad? Y fue cuando el Señor se les reveló, ¿verdad? Ahora, le digo, como hombre caminaba sobre la orilla del mar de Galilea, pero como Dios caminaba sobre las aguas. Amén. Y le digo, no hay hombre sobre la faz de la tierra que haya podido o hasta esta fecha pueda caminar sobre las aguas. De repente hay hombres que tienen una velocidad tremenda, tremenda en carrera y se han propuesto correr sobre el agua, pero donde se acaba, amados hermanos, la velocidad hasta allí llega, se hunde, como Pedro. Sin embargo, el Señor no, el Señor, Él caminó y no corrió, Él caminaba sobre las aguas. Amén. Allí vemos, amados hermanos, una de las dobles naturalezas, Jesús en ese mismo momento caminando a la orilla del mar de Galilea y después lo vemos caminando sobre las aguas. También lo vemos Jesús, amados hermanos, para él tenía también que comer. Amén. Lo vemos comiendo, porque también tenía que comer para que su cuerpo físico se mantuviera. Allí vemos al Señor Jesucristo en su humanidad, o allí vemos esa humanidad del Señor Jesucristo, pero después vemos, amados hermanos, cómo Él mismo dio de comer a multitudes. Amén. O sea, tenemos que observar, amados hermanos, cómo es que está obrando la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos primero que Él necesita también alimentos para fortalecer su cuerpo. Tiene que comer. Sin embargo, después vemos que el Señor Jesucristo, aquella humanidad primero necesitaba comer, pero después lo que es divino, lo que es Dios, viene y alimenta multitudes. Amén. Como hombre allí alimenta a multitudes y como dice nuestro hermano, multiplicó los peces y los panes y aún todavía sobraron cestas que recogieron, amados hermanos. Y vemos cómo allí Dios se manifiesta en lo que es su doble naturaleza. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 26, capítulo en el verso 39 al 42. ¿No lo puede leer, hermanito Mario? Exactamente.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya. Aunque nomás era hasta el verso 42. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Allí vemos, amados hermanos, cómo lo que es la humanidad se sujeta a lo que es la divinidad de lo que es Dios. Amén. Allí vemos, cuando no se entiende, amados hermanos, lo que es la doble naturaleza del Señor, podemos ver algo muy distinto. Y incluso uno se confunden, se han confundido, porque dicen, bueno, pues allí está cómo alguien puede orar a sí mismo. Ese es el pensamiento del hombre común, de aquel hombre que no tiene la revelación de parte de Dios, de aquella persona que solamente ve lo humano. Y les decía, cuando nosotros observamos solamente y no podemos comprender la doble naturaleza del Señor y solamente nos inclinamos a lo humano, entonces tenemos solamente la verdad a medias. Y si vemos solamente a Dios sin ver la humanidad, entonces también tenemos la verdad a medias. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. No se pueden absolutamente, les decía también la semana pasada, es indivisible, amados hermanos, no se puede dividir. Dios es indivisible, no se puede dividir. Entonces, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo fue y oró a Getsemaní, orando al Padre, y uno puede entender, bueno, allí está Jesús y está orándole al Padre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede acontecer? ¿Cómo podemos nosotros digerir esto? Porque muchas veces cuando se siente es como una comida que es muy pesada, que uno incluso cuando le está digiriendo la siente pesada y le cae a uno al estómago pesado. Y hay molestias, así puede también ser esto. Así cuando no se entiende puede caer pesado aquello. Incluso puede haber una molestia, porque dice, ¿cómo puede ser si allí lo estamos viendo? No, es que tenemos que ver que lo que está hablando con la divinidad, lo que es Dios, allí estaba la humanidad sujetándose a la divinidad. Porque alguien puede decir, pero si el Señor, que es Dios, podía pasarlo. No, pero recuerde que era hombre también y sentía. Tanta fue la agonía, dice la palabra, que cuando estaba orando, amados hermanos, de su rostro, ¿qué cayó? Gotas de sudor. Su sudor con sangre. ¿Por qué? Porque los vasos
los vasos dactilares que nosotros tenemos donde sudamos, nosotros también corren unas venitas muy, muy pequeñitas, como unos hilitos. Y la angustia, amados hermanos, la angustia que estaba pasando, él sabía desde el inicio, cuando él vino a esta tierra, sabía qué era lo que él iba a hacer y qué era lo que él iba a pasar sobre su cuerpo. Ya estaba profetizado Isaías 53. Ya Dios había profetizado acerca de ese siervo, cómo iba a sufrir, ¿verdad? Y cómo incluso iban a desfigurar su rostro. Entonces, cuando el Señor estaba en esta tierra, estuvo compartiendo el ministerio y haciendo el trabajo con el cual se le fue enviado como hombre. Amén. Pero cuando se llegaba el momento en que ya tenía que pasar esa transición en su vida, ya estaba a punto de ser él sacrificado. Y él lo sabía como humano, como Dios lo sabía, y su humanidad lo sentía. Entonces, al saberlo, yo en otra ocasión, yo les decía, mire, qué bueno que a nosotros no se nos da saber el día que vamos a partir. Porque quién sabe qué acontecería con nosotros. Si solamente el doctor de repente viene y nos da un diagnóstico no muy bueno, no nos está diciendo que ya nos vamos a morir, sino nos da un diagnóstico. Nos dice, ¿sabes qué? Mira, tú tienes la presión alta, si no te cuidas puedes quedar allí dormido cualquier día. Y le digo, uno entra a aquel lugar con una actitud y sale con un desánimo, ¿verdad? Por la noticia que se les da. Y eso es que nosotros no entendemos el futuro. E incluso, aún todavía los hijos de Dios, que creemos en un Dios que sana y que Dios tiene el poder para sanar todo, aún se angustia uno. Se angustia la humanidad, se angustia, hermano. Ahora imagínese, o sea, Jesús, sabiendo todo esto, porque él era Dios, pero también era humano, sabiendo lo que él iba a pasar con su humanidad, lo que tenía que pasar, no era fácil, hermano, no fue fácil. Por eso él venía y oraba y decía, Padre, si es posible que esta copa pase sobre mí, que pase, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, allí la humanidad la vemos sometiéndose a lo divino. Y es por eso muchas veces allí no es que Jesús esté hablando con otro Dios. Amén. Porque no hay otro. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Solamente hay un Dios. Sino era la humanidad. La humanidad que estaba allí pasando, estaba allí sufriendo, estaba allí prácticamente en agonía viva, amado hermano. Que no quería pasar esa transición de que tenía que pasar, pero era necesario que pasara, porque si no nosotros nos quedábamos sin salvación. Entonces, nosotros, por eso digo, nosotros como hijos de Dios, parece que estoy predicando, ¿verdad? Perdón. Es que uno se goza, hermano, poder entender esto. Pero yo creo que si nosotros entendiéramos a cabalidad, completamente, tuviéramos la revelación, permitiéramos al Espíritu Santo de Dios que nos revelara, porque Él es el que revela a los corazones, a la mente del ser humano, las verdades eternas. Si nosotros permitiéramos al Espíritu Santo que Él nos revelara y que pudiéramos ver, amados hermanos, no solamente eso con simpleza, sino con agradecimiento
¿De qué tanto tuvo que pasar el Señor para que tú y yo no lo pasáramos? Porque eso es lo que nosotros teníamos que pasar. Esa era la paga de nuestra desobediencia, de nuestro desvío. Sin embargo, Él, en su humanidad, tuvo que sufrir tuvo que pasar todos esos sufrimientos para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de llegar un día al reino de los cielos. Amén. Entonces tuvo que pasar esa transición de su vida, aunque su humanidad de repente la vemos que se rehusaba en lo humano, pero en lo divino Él sabía que tenía que hacer, tenía que llegarse a hacer ese sacrificio. Entonces allí la humanidad se está sometiendo a lo divino de Dios. Amén. Vayamos allí adelantito, Mateo, al siguiente capítulo, Mateo 27. Vamos a ver otro ejemplo donde podemos ver la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. 45-54. Gloria a Dios. ¿Nos lo puede leer, hermanito José Higuera? (27, 45 al 54). ¿Sí, hermanito? Mateo 27, 45 al 54. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Hasta dónde? El otro, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Allí vemos, amados hermanos, al Señor Jesucristo ya siendo sacrificado. Allí ya estaba el Cordero de Dios ya siendo inmolado por nuestros pecados. Amén. Ya el Señor Jesucristo estaba ya en la cruz del Calvario. Y por primera vez en la historia, desde que el Señor Jesucristo hizo la entrada a este mundo, por primera vez en la historia, allí se estaba apartando, separando lo que era aquello que era indivisible, se estaba separando lo que era divino de lo que es humano.
Por eso el Señor Jesucristo viene y clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Lo que pasa es que si el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo en su naturaleza como Dios y como hombre, si esa naturaleza no hace, amados hermanos, no se apartan, no se hubiera podido llevar a cabo el sacrificio. No se hubiese podido llevar. ¿Por qué? Porque Dios no muere, hermano. Dios no puede morir. Dios es eterno, dice su palabra. Él es desde la eternidad y será hasta la eternidad. Entonces, si no hubiese ese momento de esa separación de lo humano de lo humano y de lo divino, no se hubiese podido llevar a cabo ese sacrificio. No se hubiera podido llevar a cabo nuestra salvación. Por eso es que en ese instante de la historia, allí sí se separó lo que era lo humano de lo divino, lo que era el Dios como hombre, allí se separó y entonces se vino a hacer el sacrificio. Pero como él mismo dijo, después, al tercer día, resucitaré y volveré a tomar lo que es mío. Y ya de allí en adelante, amados hermanos, él ya no iba a resucitar con un cuerpo en pecado, como el de nosotros. Amén, ya que la Escritura dice que al reino de los cielos no entra ni carne ni sangre. Entonces tenía que ser, para él poder entrar con ese cuerpo, tenía que ser un cuerpo glorificado. Entonces eso sucedió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Que si ustedes se dan cuenta, hubo mujeres, habla uno de los evangelios que las mujeres que fueron a buscarlo, me imagino que trataron de tocarlo y le dijeron, no, aún todavía no. Dice, porque aún todavía no he subido al Padre. Aún todavía no he sido glorificado, en otras palabras. Entonces, ya después de que sucedió eso, entonces ahora sí, se manifestó a más de 500 personas visiblemente, más de 500 testigos visibles. E incluso a los primeros que se les manifestó fueron a los discípulos. Y vemos la historia de Tomás, ¿verdad? Que aún no creyó y porque no estaba y no lo vio, dice, hasta no ver, no creo, hasta que no meta mi dedo en el hueco de su mano y meta mi mano en su costado. Hasta entonces, en ese momento que él estaba hablando, en ese momento entró el Señor Jesucristo. ¿Cómo entró? Tocando, no. Entró por las paredes, porque ya no había nada que lo detuviera. Amén. Y ya entró, hermano, y allí le dijo, a ver, Tomás, mete tu dedo. Y lo metió. Mete tu mano en mi costado, y lo metió. Y fue cuando él clamó, Señor mío y Dios mío. Allí él lo pudo ver como, no solamente como Señor, sino como Dios. Ahora sí, el Señor Jesucristo ya estaba una vez más en lo que Él siempre fue. No digo en lo que iba a ser o dejó de ser, no, en lo que Él siempre fue. Él nunca dejó de ser lo que Él es. Amén. Y digo, no lo que fue, lo que Él es, porque estamos en presente. Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo Dios. Ahora está en medio de nosotros manifestándose como Espíritu Santo. ¿Con qué motivo? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él es el que redarguye al ser humano de pecado. Él es el que nos conduce, nos guía. Amén. Algunas personas,
por ahí hay una enseñanza que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, una fuerza activa no guía. Una fuerza activa no habla. Una fuerza activa, amado hermano, no redarguye, no aconseja, no fortalece, no. Así es, hermano, una fuerza activa no hace eso. Pero sí, un Dios manifestado ahora en lo que Él es, espíritu, Él entonces sí, Él es el que ahora está en medio de nosotros guiándonos, y Él, por eso Él dijo que no, por eso es esa promesa que Él no nos iba a dejar solos. Amén. Él no nos iba a dejar solos. Él siempre iba a estar con nosotros. Amén. Entonces, en ese momento, vuelvo a reiterar, en ese momento que el Señor dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se tenía que llevar a cabo ese sacrificio. Y le digo, por primera vez en la historia, desde que el Señor Jesucristo hizo su entrada a esta tierra, no solamente como hombre, sino como Dios. Recordemos que su concepción del Señor Jesucristo no fue la concepción como nosotros como seres humanos. Amén. El Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Allí no hubo mano humana. Allí directamente el Espíritu Santo fue el que hizo que el Señor Jesucristo fuera concebido. Por eso Él nació sin pecado, como se dice, sin pecado original, como dice David: en pecado me concibió mi madre. Jesús no fue de la misma naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sin en cambio, hermano, la Escritura dice que por nosotros hizo pecado. Sí. Sí. Mire, otra, el Señor Jesús, para que se goce un poquito más, Él, amados hermanos, el hacer la separación de lo divino o lo humano, también fue porque el momento que también se separó, allí fue donde el pecado de toda la humanidad vino sobre Él. Allí vino de toda la humanidad, incluyendo el de usted y incluyendo el mío. Allí cuando Él se separa, amados hermanos, entonces allí el pecado de la humanidad fue sobre Él. Sobre Él fue el pecado de la humanidad. En ese mismo instante, no que el Señor Jesucristo anduvo cargando el pecado de toda la humanidad esos 3 años y medio que anduvo en su ministerio. No. En el momento que cargó todo el pecado de la humanidad fue cuando hubo esa separación. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contaminar de pecado. Amén. Dios no se podía contaminar de pecado. Entonces, incluso, bueno, no nos vamos a alargar más en esta escritura. Pero es algo hermoso, hermano. Por eso es que allí el Señor Jesucristo llevó todo el pecado de la humanidad, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y las clavó, las dejó clavadas en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que ahora nosotros, por sus llagas, hemos sido sanos. Amén. Aleluya. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Creo que ya saben de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de la muerte de Lázaro. Se lo voy a leer así rapidito. Dice: estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo
hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraba los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas volverá a despertarle. Voy para despertarle. Léame el hermano, porque de repente me está fallando la vista. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus discípulos, y a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Siga, hermano. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Siga. Aleluya. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sigo? Allí por el momento. Amén. Mira, amados hermanos, quise que leamos toda la historia de porque es una historia bien poderosa, hermano. Es algo maravilloso. Amén. Alguien puede decir: bueno, hay mucho que donde escarbar allí, hermano. Hay mucha enseñanza en este pasaje
bíblico, porque no solamente, amados hermanos, es el hecho de que resucitó a Lázaro, sino que el Señor Jesucristo, ¿por qué se esperó? ¿Por qué causa el Señor se esperó? ¿Verdad? O sea, tiene que ver mucho. O sea, ¿por qué exactamente 4 días? ¿Por qué? En aquel tiempo, amados hermanos, lo que sucedía es que daban ya por muerto. Por ejemplo, cuando había lo que hoy llamamos aquella epilepsia, que de repente, ¿no sabe qué son los ataques de epilepsia? Esos ataques es como si una persona muriera, falleciera. Y puede pasar así 24 o más tiempo, 24 horas o más tiempo, y volver a la vida. Sea, antes cuando no se hacían las autopsias, se encontraba que cuando sacaban los restos de algunas personas para limpiarlos, pues ya no estaban en la posición que estaba, y que habían rasguñado el féretro. ¿Por qué? Porque los habían enterrado, se decía, los enterraron vivos, y allí volvían de nuevo a la vida. Pero ¿qué era lo que pasaba al 4.º día? Bueno, al 4.º día ya el cuerpo entraba en completamente en descomposición, ¿verdad? Entonces ya entraban en descomposición, y por eso ese era el motivo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara y que la incredulidad hubiesen dicho los judíos, no, pues estaba enfermo, era epiléptico y volvió a la vida. No, si hasta su misma hermana dice, Señor, ya pesta, está en descomposición. Sí, ahí lo dice. Entonces, pero ¿qué es lo que queremos ver allí? ¿Qué es lo que queremos notar? Bueno, lo que queremos notar, lo que queremos ver es esa doble naturaleza del Señor Jesucristo. La escena, amados hermanos, que todavía el Señor no llegaba hasta donde estaban toda la gente. Y cuando vieron que María llamó a su hermana, vinieron tras de ellos a consolarla, porque decían, bueno, va a llorar al sepulcro. Sin en cambio se iba a encontrar con el Maestro, con el Señor, hablando humanamente. Nosotros hoy que conocemos la historia sabemos que se va a encontrar con Dios. Es igual que nosotros, por eso es que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, sepamos, hermano, con quién nos vamos a encontrar. Amén. Con Dios. Aquí va a estar Dios, aquí va a estar el Espíritu Santo. Dios en su manifestación de Espíritu va a estar aquí en medio de nosotros. Y Él está aquí, no le podemos ver, pero Él está aquí, hermano. Amén. Entonces, allí estaba sucediendo algo. Había muerto su amigo Lázaro. Lo quería mucho, lo amaba mucho. Y como Dios, amados hermanos, como Dios, Él tenía el poder de resucitarle. Pero como en su humanidad, hermano, hablando en su humanidad, Él sintió allá, se conmovió, dice la Escritura, se conmovió en espíritu. O sea, llegó y vio a todas aquellas personas allá llorando, haciendo lamento por Lázaro, que al ver aquello, su humanidad, amados hermanos, se conmovió, dice. Es como alguien, hermano, yo no sé, le platicaba la vez pasada, le compartía la vez pasada, que muchas veces uno, cuando hay personas que son muy sensibles, vamos a decirle así, muchos dicen soy llorones, pero no vamos a decir, son sensibles, ¿verdad? Y de repente va uno a un funeral o va a un velorio y uno ni conoce a la persona, lo invitaron para acompañar. Y como son muy sensibles, de repente ya ven a aquella persona que se tira a la caja y empieza a llorar ella, y de repente se oye un grito, un llanto por acá, de repente otro por allá, y ya hay varios. Y como
como uno es sensible, hermano, pues uno también se empieza a llorar, hermano. Empieza a llorar, o sea, se conmueve uno, se conmueve en lo humano, se conmueve en los sentimientos, uno se conmueve y empieza a llorar. Y pues uno dice, bueno, pues yo ni pariente éramos, ni lo conocía. Yo nomás vine por el café, la comida que dan. Porque eso es lo que damos por allá en nuestra tierra, eso es lo que dan, ¿verdad? Y mucha gente nomás va a eso, pero al último sale como vida, ¿verdad? Aún no siendo nada. Sin embargo, acá la diferencia es que Jesús amaba a Lázaro. Pero al ver lo que estaba aconteciendo allá, allí su humanidad, hermano, hablamos de lo que es la humanidad, se conmovió. Pero al mismo tiempo vemos lo que es Dios, su divinidad, que viene y le dice y manda a Marta a que quitara la piedra. Señor, ya no, quita la piedra. Señor, yo sé que va a resucitar. Marta, yo soy. María, yo soy la resurrección y la vida. Quita la piedra y al instante, después de haber llorado, después de haberse conmovido lo humano, entonces lo que habla es lo divino, lo que es Dios. Y viene y le dice, Lázaro, sal fuera. Y allí en ese momento, Lázaro se incorpora. Que todavía Lázaro salió de la tumba y salió, hermano, tal como los preparaban en aquel tiempo. Sí, los envolvían en sudararios, así, algo así. Los envolvían todos, los preparaban con hierbas aromáticas y todo. Y a Lázaro salió así, para que no dijera, no, pues es otro Lázaro. No, no, salió tal como lo habían metido allá. Pero ahora ya incorporado, Lázaro había resucitado allí. Entonces podemos ver allí cómo la humanidad en un momento, lo que es lo humano se conmueve. Allí podemos ver la doble naturaleza de Dios, lo humano conmoviéndose, ahora actuando lo divino, dándole vida una vez más a Lázaro. Amén. Veamos también allá adelantito o allá atrásito en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 44. Juan capítulo 1, verso 44 al 51. ¿Me lo puede leer, hermanito Mario? Dice la palabra de Dios del 45 a cuándo. Del 44 al 51. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Cómo Cosas mayores que estas verás? Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Allí una vez más vemos esa doble naturaleza de Dios o del Señor. ¿Verdad? A Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ya
Felipe había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguro, amados hermanos, que Felipe había visto cosas que no eran comunes que acontecieran. Por eso es que eso le motivó a hablarle a Natanael. Le dijo, ven. Dijo, ven, hemos hallado de aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Dijo Felipe, ven y ve. O sea, ¿cuál era hasta ese momento, cuál era la mentalidad de Natanael? ¿Cómo cómo Natanael y los demás veían al Señor Jesucristo? Como un humano. Como un humano. O sea, para ellos Jesús era solamente un rabí, un maestro, un profeta. Porque eso era lo que dijo de aquel que escribió Moisés. Solamente lo que veían ellos era solamente esa humanidad. Un profeta, un rabí. ¿Sí, hermano? A ver, dígame. En esa parte que está hablando usted, ¿se acuerda que cuando Jesús, cuando Dios le dijo a Moisés que pasara por, que se dejara ver, ¿no? Oh, le pidió que le permitiera verlo. Sí, en el monte Sinaí. Le dijo Dios, no me podrás ver. No podrás ver mi rostro. Sí, porque nadie, o sea, nadie, entonces, él no se podía presentarse como Dios delante De los seres humanos. los seres humanos, porque si no el resplandor, dígame, Ujú. Sí, o sea, nos hubieran consumido todo. exactamente. Entonces tuvo que poner su humanidad para Sí. modo de hablarnos a nosotros, para que nosotros entendiéramos Ujú. en esa parte. Sí, en otras palabras, en otras palabras, Dios tomó un velo, hablando un velo de carne, como la de nosotros. Vino y se introdujo en medio de nosotros la humanidad. Entonces vemos esta parte donde Natanael lo único que veía era su humanidad, incluso los demás. Y cuando viene Natanael y le dice, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo, ven, le dijo Felipe, ven y observa. Y dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, ese hombre era, hermano, Natanael era no era perfecto, pero era un hombre recto delante de Dios, celoso de las cosas de Dios, para que él pudiera expresar, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, que prácticamente Nazaret era una de las cosas peorcitas que pudiera haber en aquel tiempo. Así como, no quiero hablar de mi barrio, pero así como Atlanta, East Point, ¿verdad? ¿Verdad? Que uno vaya para aquellos lugares donde hay como buena comodidad y dice, ¿a poco de East Point pueda salir? Pues vengan y miren, ahí está la iglesia Monte Moria, ¿eh? Ahí hay. Así. Porque solamente miran lo que la apariencia, ¿verdad? Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea que no habían tenido un encuentro ellos, físico. Ellos no habían tenido ese encuentro, hermano. No habían tenido ese encuentro. E incluso Jesús no había pasado por donde estaba Natanael. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo,
antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y cómo fue que lo vio? Si no estuvo allí. O sea, entonces, en su humanidad, Jesús estaba limitado y no podía estar en aquel lugar. O sea, no podía, en lo humano, no podía estar en todos lugares. O sea, si estaba aquí, digamos de esta manera un ejemplo, si estaba aquí, no podía estar allá con el hermano Javier, allá en Norcross, en la iglesia, ¿verdad? Físicamente hablando, humanamente hablando. O podía estar allá, o podía estar aquí, o podía estar en cualquier otro lugar, pero no en todas partes. Pero eso es como humano. Pero como lo divino, como Dios, Él está en todas partes, en todos lugares. Puede estar aquí, está en China, está en Corea, está en cualquier lugar donde lo invoquen. Amén. Donde lo invoquen, allí está Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, cuando estabas debajo de aquella higuera, te vi. Te vi. Sí. ¿Por qué? Porque allí está hablando como Dios. Allí está ya viéndose lo que es esa doble naturaleza. Como hombre estaba allí, no podía estar allá, no pudo cruzar donde está, pero como Dios lo vio allí. Estabas en aquella higuera, allí te vi. Entonces Natanael viene y se respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Aún, amados hermanos, aún Natanael todavía no recibía esa revelación. ¿Verdad? Por eso le dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, tenía, digamos, media revelación, pero todavía no tenía esa revelación. Amén. Veamos la última. Vayamos allí mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 4 al verso 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo. Se adelantó, y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Gloria a Dios. Allí vemos, amados hermanos, también esa doble naturaleza de esa naturaleza del Señor Jesucristo. Allí, ¿a quién buscaban aquellos soldados? A Jesús, al hombre, a aquel humano. Lo buscaban para arrestarlo. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Sin embargo, cuando llegaron a preguntar. ¿Por qué? Porque muchos no lo conocían. Y llegaron a preguntar. Y les dice el Señor Jesús, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús
Nazareno. Jesús dijo, yo soy. O sea, y cuando dijo yo soy, dice al instante retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, allí estaba, alguien puede decir, bueno, ¿dónde estaba Dios? Cuando Dios se le reveló a Moisés, allá en aquella zarza, que lo iba a enviar a liberar a los israelitas, Moisés viene y le dice, bueno, ¿qué va a pasar si yo llego a tu pueblo y me preguntan, ¿quién te envió? ¿Cuál es su nombre? Y el Señor les dice, mira, diles que te envía Él, el yo soy. O sea, el que tiene existencia por sí mismo. Entonces, ese yo soy fue el mismo que cuando le preguntaron, les preguntó Jesús, ¿a quién busca? Y les dice, le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y entonces allí es cuando ese Dios de la creación, ese yo soy que se le reveló a Moisés, le dice, yo soy. Y por eso cuando dijo yo soy, no son palabras como uno las está ahorita diciendo. Por ejemplo, cuando una persona en aquellos tiempos, hoy ya casi no, pero en aquellos tiempos había gente de pueblo, de rancho, y gente más, hermanos, que tenía su carácter, que tenía la voz así como el hermano Gilberto, así fuerte, fuerte. No estoy diciendo que los demás no la tengan, ¿verdad? Pero hay veces que, por ejemplo, yo soy de una voz más baja. Hermano Roberto no necesita micrófono. Hermano Roberto sin micrófono se escucha. Yo necesito micrófono para... Hermano Higuera también tiene voz fuerte. Hermano César es igual que... Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando uno llegaba a preguntar, lo enviaba, lo mandaban a uno, o iba en busca de aquel dueño de aquella hacienda, de aquel lugar. Pues uno llegaba con aquellas personas y uno pensaba que veía a la persona ya. Y uno preguntaba, bueno, está fulanito de tal. Y decían, yo soy. Y uno cuando oía esas palabras, así se quedaba así. Cuando hablaban aquellas, se quedaban así medio. O sea, esas palabras cuando salían fuerte, o sea, respeto, uno sentía aquel respeto, aquella autoridad de aquellas personas. Así, haga de cuenta, cuando llegaba, o sea, si uno quería hacer algo, salían y no, pues uno ya a la vuelta y ya uno tomaba sus precauciones, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y le dicen, bueno, ¿a quién busca? Dice el Señor Jesucristo, bueno, a Jesús Nazareno. Y viene el Señor Jesús. Y allí ya no habla lo humano. Allí ya no habla lo humano. Allí habla lo que era Dios. Yo soy. Y al instante caen todos. Retroceden. Esas palabras, hermano, cayeron y retrocedieron y cayeron todos junto con los soldados. Y no les tocaron, no los tocaron, ni los empujaron, ni les pasaron la mano así con unción, ni les soplaron, ni nada. No, no, solamente con la palabra yo soy, retrocedieron y cayeron. Amén. La misma palabra la usó el Señor Jesucristo y ya con esto vamos a dar terminado hoy en este día. En aquella ocasión ya se los comenté en alguna otra clase, en algún otro momento ya se los comenté. ¿Cuándo fue también cuando sucedió esto? Bueno, cuando el Señor, cuando le dijeron,
¿cómo dices que tú conoces a Abraham? Si no tienes ni 50 años. Y él les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire, más se molestaron. O sea, imagínense, le dice, no tiene ni 50 años y dices que conoce a Abraham. Abraham, ¿cuánto hace que había ya partido? Ya había dormido. Y sin embargo le digo, bueno, y viene y le dice, antes de que Abraham fuese, como diciendo, yo soy. Pastor, hay otra palabra, ¿no? Que dice cuando sanó aquel paralítico que bajaron por el techo, Ujú. que le perdonó los pecados y que eso ningún hombre puede hacerlo. No, Y solamente. Jesús lo dice, por eso se enojaron hermanos fariseos que dijo que demonios tenía, Sí, porque nadie puede perdonar pecados terrenalmente. exactamente. Pero él dijo, tus pecados Tus pecados te son perdonados. qué autoridad, hermano. Y viene y les dice, ¿y qué poder este tiene para perdonar pecados? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. A ti te digo, hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante ese hombre se incorporó, tomó su lecho y se fue. O sea, allí vemos, hermano, lo humano y también lo divino. Entonces, no solamente las escrituras que hemos tocado, no. Si nos podemos pasar tiempo con este tema, pero hasta aquí vamos a dejar este tema. Ya lo demás a usted le toca escudriñar.